Y alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús, nombre que está por encima de todo otro nombre. Y ya desde ya queremos felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por este tiempo en que ya estamos próximos a la Santa Navidad. Que el Señor Jesús nazca con más fuerza y poder en los corazones, en las vidas de todos ustedes y de sus seres queridos también. Doy gracias a Dios por este tiempo de Adviento. Doy gracias a Dios porque es un tiempo de preparación y ojalá que todos hayamos tenido la oportunidad de prepararnos. Fíjense, estoy encendiendo una vela rosada porque en el tercer domingo de Adviento, la tercera semana de Adviento, es semana de gozo. Diferente a las moradas que en este caso representan la realeza de Jesús. Estamos esperando la venida del Rey. Ese Rey que vino hace más de 2000 años, ese Rey que viene al final de los tiempos y ese Rey que yo espero en mi corazón venga a ti, en tu corazón y en el mío, en estos tiempos de vida nueva, de esperanza y de apertura a la presencia del Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos a la presencia del Señor, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo. Glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Padre, por Jesús. Jesús, nombre que significa Dios salva. Nombre que significa Dios sana. Nombre que significa Dios puede hacer cosas nuevas, maravillosas en cada uno de nosotros si así se lo permitimos. Dios que da la vida. Dios que nos saca muchas veces de las basuras, de las miserias en que tantas veces estamos metidos a consecuencia del pecado. Dios que nos quita la sordera de los oídos y la ceguera de nuestros ojos. Dios que nos da en este preciso momento la posibilidad de un nuevo comienzo. Ya no arrastrándonos por el suelo, pidiendo limosnas al mundo, que al fin y al cabo esas limosnas sin Dios nos hacen cada vez más infelices, nos destruyen, nos lastiman y consciente o inconscientemente nos hacen instrumento de dolor y de destrucción para aquellos que están cerca de nosotros y sí, para toda la sociedad. Porque todo lo que hacemos no es solamente algo que afecte a una persona o a una familia, es algo que afecta al mundo entero. Señor, danos, oh Dios, la presencia de Jesús, Padre Santo, que nos limpie, que nos purifique, que nos sane, que nos salve, mi Dios, de las inmundicias en que muchas veces estamos metidos y pensamos que no hay salida, Señor, que no hay escapatoria, Señor, que no hay posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, Señor, mi Dios, de nuevo, lo que es imposible para el ser humano, contigo se hace posible, Señor. Y yo estoy seguro, yo sé, mi Dios, que en estos momentos hay hermanos que están mirando este programa, que están escuchando estas palabras, que quisieran salir, mi Dios, de las miserias en que están metidos, pero sienten que no pueden. Hay hermanas que quisieran, Señor, levantarse de sus dolores, de sus depresiones, de sus tristezas, y sí, de sus pecados, pero sienten que no pueden. Bendito sea, Señor, cuando sentimos que no podemos, cuando sentimos que es imposible levantarnos de nuestras caídas y comenzar de nuevo. Porque si estamos dispuestos a poner nuestra confianza en ti, si estamos dispuestos a levantar nuestros ojos a ti, los ojos de la fe, y confiar que lo que es imposible para nosotros, contigo se hace posible, Señor, entonces somos más que poderosos, dice tu santa palabra, en ti, mi Dios, que nos fortaleces. Levanta, Señor, a tus hijos amados que se sienten caídos. Sana, mi Dios, a tus hijos que sienten que están tan heridos que no hay remedio para ellos. Libéranos, oh Dios. Restaura, Señor, nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti. Y que
en este ya final tiempo de Adviento y preparación para la Santa Navidad, que nuestro corazón se disponga para recibir al Salvador, al Sanador, al Liberador, a ese que promete darnos un nuevo comienzo a medida que ponemos nuestra vida en sus manos santas y poderosas. Esas manos que un día las extendió en una cruz en el Calvario, para que tú y yo, hermana, hermano, no muramos, pero para que en Cristo Jesús tengamos vida y salvación eterna. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben, haciendo una pregunta, haciendo un comentario o pidiendo una oración. Qué bueno, estamos aquí para servirles. No dejen de hacerlo. E inviten a otros para que hagan lo mismo también. En este momento quiero dar gracias al Señor por Consuelo de Brooklyn, New York, que pide por su salud, que el Señor te bendiga, Consuelo, en abundancia. Leticia de New York pide por su sanación y conversión, y la sanación y conversión de su familia también. Tuvo cáncer, ella, de tiroides, la operaron el año pasado, pero sigue en depresión. Y ¿sabes una cosa? Esa glándula pues es un poquito traicionera, y a veces la consecuencia del mal funcionamiento de la tiroides causa depresión. Pon tu confianza en el Señor. Acuérdate que Él hace todas las cosas perfectamente bien hechas y que tú vas a salir de esa depresión y tu metabolismo, tu sistema va a estar funcionando perfectamente bien para gloria a Dios, si así lo crees. María de California pide por la sanación de Mabel, que tiene cáncer, por ella misma también, que padece de artritis, y por la conversión y sanación de la familia Vallejo, José y Ruth. El Señor los bendiga en abundancia. Estamos en oración por ustedes. Y Jorge de Long Island, a New York, pide por la familia Martínez. Que Dios te bendiga a ti, bendiga a tu familia y la familia Martínez también. Quiero pedir por Ernesto, que me pidió encarecidamente que orara por él, porque va a ser intervenido quirúrgicamente el día de mañana. Que el Señor lo bendiga y que bendiga a los médicos que lo van a estar tratando y que todo salga perfectamente bien para gloria a Dios. Así sea. Marta de Virginia pide por su familia. Su yerno falleció y su viuda tiene apenas 34 años. Ellos también oran por el Padre Pedro. Muchísimas gracias y lo quieren mucho. Que el Señor los bendiga y que pues estemos conscientes de que todos tenemos un momento de partida y todos tenemos que estar preparados, porque como bien nos dice el Señor Jesús, no sabemos ni el día ni la hora. Y lo importante no solamente que estemos preparados para entregarnos al Señor y decir misión cumplida, pero estemos preparados porque la vida aquí no se le promete a nadie eternamente. Vamos a pedir mucho por ella, por esta muchacha y por toda la familia, para que el Señor les dé no solamente resignación cristiana, pero mucha paz y la certeza de que Él está en las manos mejores que jamás un ser humano puede estar en las manos de Dios. Y también queremos pedir por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor en la página de Facebook, que el Señor les bendiga en abundancia y supla abundantemente sus necesidades. Y queremos recordarles que la única página oficial del Padre Pedro en Facebook es la siguiente: facebook.com/P. Pedro Núñez. Repito, facebook.com/P. Pedro Núñez. Como siempre, les pedimos que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico para diferentes misiones en mi nombre. Nosotros no hacemos eso y no lo vamos a hacer. Y si lo hacemos algún día, que no creo que sea, se lo haremos saber con anticipación. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 12. Si tienen sus Biblias, me gustaría muchísimo que las abran. El Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, y decimos según San Juan porque cada uno tiene una perspectiva diferente de Jesús, ¿verdad? Y cada uno enfoca la vida de Jesús desde una perspectiva diferente. Juan supuestamente es el más teólogo de los 4 evangelistas, por eso es simbolizado con un águila. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 12, el Señor dice lo siguiente: yo soy. Fíjense, esa palabra nada más, y pudiéramos hablar de esto por meses. Yo soy es el nombre de Dios, el nombre que Dios le da a Moisés en la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3. Yo soy la luz del mundo. Interesante, porque
la luz para los judíos era Dios. Si vamos al Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Refugio de mi vida es el Señor, ante quien podré temblar. Dios es luz. Y Jesús se apropia de ese adjetivo, se apropia de ese nombre. Él es luz. Jesús es la luz que viene a disipar las tinieblas. Las tinieblas causadas por la ausencia de Dios, y en este mundo pues hay una terrible ausencia de Dios, ¿no es cierto? Viene a disipar las tinieblas causadas por el pecado, viene a disipar las tinieblas causadas por la desilusión y por tantas otras cosas más. Jesús es el que da sentido a la vida. Jesús es el que da sentido a tu vida y a la mía. Y solamente en Jesús podemos encontrar la razón, el propósito de nuestra vida. Y el propósito, la razón de nuestra vida, nosotros, que vivir en total y completa unión con Él. Por eso San Agustín decía, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. No encontrará el sentido de su vida hasta que te encuentre en ti, hasta que te encuentre a ti. Jesús es la luz del mundo. Y la pregunta es Jesús la luz del mundo en este momento en tu vida? ¿Es Jesús lo más importante para ti en este momento? Si te quitaran todas las cosas, pero no te quitaran a Jesús, no te quitaran a Dios, lo tendrías todo. Pero si te quitan a Jesús y te dan todas las cosas del mundo, al fin y al cabo no tienes nada. ¿Por qué? Porque todo pasa. Pero como decía Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. La palabra de Dios nos dice que Jesús, en los muchos momentos en que manifestó su amor hacia la humanidad, uno de esos momentos maravillosos es cuando Jesús, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, vamos a ir un momentito aquí, capítulo 9, Evangelio según San Juan, le da vista a un joven que no podía ver. Le da vista a un joven que no podía ver. Y nos dice la palabra de Dios que el joven tuvo que pasar por un proceso para recuperar su vista. Tuvo que estar dispuesto a poner su fe en el Señor. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, si vamos aquí un momentito, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Vamos a ver rapidito aquí. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículos del 14 al 15, nos dice la palabra de Dios, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si nos unimos a Jesús y a medida que nos unimos a Jesús, vamos a proyectar esa luz a otras personas. Y qué bueno que nosotros, acercándonos a Jesús en este tiempo de Adviento, podamos ser luz para aquellos que están lejos, particularmente nuestra familia. En el caso de este joven, que era ciego de nacimiento, Jesús le dice que debe de ir a una piscina que se encontraba bastante lejos de donde estaban ellos, que se llamaba la piscina de Siloé. E imagino a aquel joven dando tumbos de un lado para otro, tratando de encontrar la piscina y la gente burlándose de él, la gente pues empujándolo, la gente riéndose, etc. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Satanás se ríe de nosotros cuando damos tumbos, cuando estamos a ciegas, cuando no sabemos el camino a seguir. Y el camino a seguir, el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino de la felicidad es Jesucristo el Señor. Pero ¿qué pasa? Este joven se lava la cara, se lava sus ojos con agua limpia. ¿Y quién es el agua pura? El agua que salta como manantiales a la vida eterna es Jesucristo. Y aquel joven por primera vez puede ver. ¿Se imaginan ustedes la alegría, el gozo que este joven tiene que haber tenido? Aquel que estaba ciego, aquel que estaba en tinieblas, por primera vez puede ver. Y ahí van los fariseos a preguntarle, ¿y aquel que es pecador fue el que te hizo ver? Es decir, los fariseos querían buscar pruebas para exterminar, para aniquilar, para eliminar a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice aquel joven, a aquellos fariseos? Yo solo sé que yo estaba ciego. Gloria a Dios. Yo solo sé que yo no podía ver. Yo solo sé que estaba en tinieblas. Yo solo sé que mi vida no tenía sentido. Pero ahora puedo ver. Qué hermoso que tú y yo podamos decir lo mismo. No importa cuán cerca o cuán lejos estemos de Jesús en estos momentos, la luz del mundo. Yo estaba ciego, pero yo quiero una vida nueva.
Yo quiero acercarme a ese que es la luz del mundo, que me dé luz para yo poder no solamente recibir esa luz y vivir en claridad, pero ser luz para otros, para mis hijos, para mis nietos, para mis seres queridos y aún para aquellos que no conozco. Y tal vez aún aquellos que me han hecho daño, para que ellos también, acercándose a la luz, al igual que nosotros, puedan descubrir el propósito de sus vidas, que al fin y al cabo no es otro que unidad con ese que por amor dio su vida por ti y por mí en una cruz, que es la luz del mundo, que es Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El número para que nos llamen, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Tengo el honor de la visita de Joel García, que está con nosotros. Yo no sé si ustedes lo han visto por televisión. Él estuvo trabajando mucho con Don Francisco, estuvo trabajando con Pepe Prado. En fin, es un hombre estrella, ¿sí? Me está supervisando aquí, no, estoy jugando, pero sí está aquí. Y lo saludo pues con mucho cariño y doy gracias a Dios por su presencia y por lo que el Señor ha hecho a través de este hombre, en la vida de este hombre y en la vida de tanta gente que este hermano pues ha tocado y sigue tocando, ¿verdad? Con su testimonio de vida cristiana. Ojalá que pronto pues podamos tener un diálogo con él y tal vez con Pepe Alonso también, ojalá que sí se pueda hacer. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, los protestantes dicen que la Santísima Virgen María fue solamente un vaso y que no ascendió al cielo en cuerpo y alma porque no está en la Biblia. ¿En qué se basan ellos para hacer esa aseveración? Ángel de Nicaragua. Ángel, Dios te bendice. Yo no creo que sean todos los protestantes ni tampoco todos los evangélicos, porque hay muchos protestantes y evangélicos que tienen una buena base teológica y bíblica, pero hay muchos desafortunadamente que no la tienen, que dicen cualquier cosa simplemente para sembrar división y veneno y al fin y al cabo pues eso es lo que Satanás quiere. Yo quiero ir primero que todo al libro del profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18 particularmente, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hermanas y hermanos, Dios no descarta a nadie. ¿Cómo es eso? Decir que yo lo he oído, que María es un vaso, que Dios lo utilizó y después la descartó. Es decir, Dios es misericordia, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17, Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo vamos a hablar de que Dios descarta como si fuera algo inservible? Cuando somos realmente la cúspide del amor de Dios, la cúspide de la creación de Dios. Porque todo lo que Dios crea, lo crea por amor. Pero el profeta Isaías dice así, y esto, el profeta está siendo utilizado por Dios. El profeta es como un micrófono en las manos del Señor. Y dice el Señor lo siguiente, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Y esto se lo está diciendo a las personas que son pecadoras, a las personas que han faltado a lo que Dios pide, que se han rebelado contra Dios, con todas aquellas personas, aún las personas más horrorosas, las personas más crueles, las personas que más han ofendido a Dios y que más han lastimado al ser humano, vengan para que arreglemos cuentas. Dios es el Dios de las oportunidades y Dios está esperando que nosotros demos como que un pequeñito pasito con su gracia y poder. ¿Para qué? Para que Él pueda conquistarnos y comencemos una vida nueva.
De ahí de nuevo la importancia del Adviento, tiempo de renovación espiritual, tiempo de reconciliación, tiempo de acercamiento a Dios, para que el Señor nazca con más fuerza y poder en cada uno de nosotros. Vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Dios solamente puede hacer algo así. Olvidarse de nuestro pasado, limpiarnos de tal manera que somos como que blancos en todo el sentido de la palabra, como la nieve, nuestra alma queda pura, como si nunca hubiéramos hecho nada malo, si nos arrepentimos y venimos a Él con un corazón contrito, dice la palabra de Dios. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. Y estamos hablando de los pecadores más pecadores, y estamos hablando de alguna forma, no tanto tal vez, ojalá que no, pero de ti y de mí también. Pero de María, que es la mujer más pura. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la enemiga de Satanás, la que ni por un instante se hizo esclava de Satanás, porque la vida de ella fue hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo decir que Dios la usó después la descartó? Cuando Dios la escoge ahí entre todas las mujeres, entre toda la raza humana, y es el ángel Gabriel quien le dice a ella: alégrate tú, la amada y favorecida del Señor. Y ella puede decir, Lucas capítulo 1, versículo 38, aquí está la esclava del Señor. La vida de María es una vida de entrega total. El esclavo del tiempo de Jesús era el que hacía en todo momento la voluntad de su Señor. María es la esclava, la sierva, la que no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios. Y decir que Dios la descarta, ¿qué se puede esperar de nosotros entonces? En el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, vemos como que dos personajes del Antiguo Testamento están frente a Jesús cuando Jesús es transfigurado en el monte Tabor. Elías y Moisés, los dos eran pecadores, los dos. Uno, pues, quería morirse, ya su vida, según él, no tenía sentido, estaba en una depresión tal que no veía salida. Había dejado poner su fe en Dios, tal vez el hombre de más fe en el Antiguo Testamento. Cayó. Y Moisés mató. Sí, cuando bien sabemos que la vida solamente le pertenece a Dios, la vida del ser humano. Pero María, la favorecida del Señor, la llena de gracia, la que caritomene. Hermano, si Moisés y Elías están en la presencia de Dios cuando Jesús es transfigurado, ¿cuánto más María? Es decir, usar un poquito el sentido común. ¿Cuánto más María no va a estar en el cielo gozando de la plenitud de la gloria de su Hijo, que también es su Señor? Qué pena estos hermanos que conocen tan poco la Biblia, que tienen tan poquito sentido común y que dicen tantas barrabasadas que al fin y al cabo Satanás las usa para seguir dividiendo. Al fin y al cabo esa es la misión de Satanás, por eso se le llama diablo, porque la palabra diablo significa el que divide. Tenemos en estos momentos una llamada de vía telefónica de César desde Texas. César, ¿me escuchas? Sí, creo que sí, padre. ¿Cómo está? El Señor te bendice. Bien, por la gracia de Dios, César. ¿Cómo estás tú, mi hijo? Muy bien. Nada más le hablo porque tengo una pregunta nada más. Adelante, adelante. Sí, mi pregunta es para saber por qué los hermanos protestantes, cuando tienen una cruz en su iglesia, la tienen acostada y no la tienen parada y no tienen la imagen de Cristo colgada en ella. O sea, ¿eso qué simboliza? Que la tengan acostada. Pues realmente la cruz es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Y acostada pues no hace mucho, porque usualmente una cruz acostada puede significar muchas cosas, entre ellas una cruz vencida, a no ser cuando lo pongamos sobre un altar para celebrar la Santa Misa o algo así. Pero la cruz tiene que verse, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, y a mí este pasaje de la Santa Biblia me llama mucho la atención, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y yo estoy seguro que ni tú ni ninguno que están viendo este programa daría un hijo para salvar la vida de alguien, particularmente si esa persona les ha hecho daño, pero les ha ofendido horriblemente. Es decir, sin embargo, Dios lo hizo.
dio a su único hijo. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura, es decir, porque ¿quién quiere morir por otra persona? Y menos por una persona que le ha hecho tanto daño, que ha ofendido tanto, como el caso de nosotros a Dios. Una locura para los que se pierden. El lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, para ti y para mí, es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Qué hermoso que estamos en la iglesia que nos enseña la verdad. Qué hermoso que estamos en la iglesia fundada por Jesús. Qué hermoso que tenemos la iglesia inspirada por el Espíritu Santo para que nos comunique la verdad de Jesucristo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber qué dice usted acerca del feminismo y los feminicidios. La sociedad, incluso algunos sacerdotes, afirman que gran parte de la responsabilidad del hoy alarmante asesinato de mujeres radica en la iglesia. Dicen que es por la falta de inclusión a la mujer en la iglesia, por su conservadurismo y su tendencia a lo machista. Yo quisiera dar una respuesta a un amigo que ha abandonado la fe por alguno de estos motivos. Daniela, de México. Daniela, yo estoy seguro que esta persona, este amigo, primero de todo, la fe muy débil. Perdona que juzgue, pero la fe muy débil. Si yo me voy de la iglesia porque estoy en desacuerdo con algo que algunas personas pueden hacer, es decir, en la iglesia que somos más de 1 billón, con B larga, de miembros, hay de todo. Y puede haber algunos que pues se creen superiores a las mujeres. Pero parece que este amigo tuyo o los sacerdotes de quienes tú hablas no han leído las encíclicas de los papas, particularmente la encíclica Mulieris Dignitatem, la de Juan Pablo II de 1995, la dignidad de la mujer, en que él no solamente habla de la importancia de la mujer, de que es igual que el hombre en todo, cada cual teniendo pues sus misiones, etcétera, que habla de que vivimos en una sociedad hedonista en que la mujer es usada, y particularmente por los medios de comunicación seculares, ¿verdad? El cuerpo de la mujer, el vender hasta un neumático utilizando una mujer casi desnuda. Es decir, ¿quién está abusando de la mujer? ¿Y quién está en alguna forma dando los medios para que el hombre actúe sintiéndose como que superior a la mujer? Como en los tiempos de la edad de piedra, ¿no? Es decir, el hombre con el garrote, dándole garrotazos a la mujer. En la iglesia, la mujer siempre ha ocupado un papel supremamente importante. La iglesia católica no es igual que otras religiones en que la mujer tiene que estar separada del hombre en el culto. Eso jamás ha sido. Es decir, el hombre y la mujer han ocupado los mismos espacios. En otras religiones, y si estudiamos un poquito, y no quiero pues hablar de nadie en particular, pero el hombre y la mujer no se juntan. La mujer tiene su lugar, el hombre tiene su lugar, y el hombre se le considera superior a la mujer. En la Iglesia Católica no es así. Tanto así que la mujer más importante para nuestra fe como católicos cristianos es María Santísima. Dios se le revela a una mujer y Dios se encarna en una mujer. Y el linaje del hijo de María no viene a través de José. Es decir, la promesa de que un descendiente de David iba a ocupar el trono de David, pero ese trono iba a ser para siempre, el Mesías, el Señor. Y no fue a través de José, fue a través de María, porque María también era de la tribu de Judá, descendiente de David. Lidia, en el Nuevo Testamento, unas grandes mujeres que ayudó muchísimo a la conversión de muchos. María Magdalena,
que después de su conversión fue una mujer entregadísima al Señor, a tal punto que fue la vocera de que Jesucristo había resucitado. Grandes santas a lo largo de la historia, de mujeres que han sido espectaculares en su servicio al Señor y que han sido reconocidas como tal. Recientemente la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, ¿cómo vamos a decir que la Iglesia Católica está en contra de las mujeres? Porque solamente los hombres pueden ser ordenados al sacerdocio. Qué triste, ¿no? De nuevo, el Papa Juan Pablo II, si vamos a hablar de eso, dijo claramente, Jesús, pudiendo haber incluido a las mujeres en el colegio apostólico, es decir, en el grupo de apóstoles, no lo hizo. Y Jesús no tenía pelos en la lengua, ni tenía tampoco restricciones de acuerdo al concepto de la humanidad. Jesús hacía la voluntad del Padre, y sin embargo Jesús nunca incluyó una mujer en el grupo de apóstoles. Servían, sí, pero a los apóstoles, pero no eran parte de ese grupo. Y el Papa decía, si Jesús no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Qué triste que hayan personas que se van de la iglesia por cualquier motivo, sin ahondar en el por qué la iglesia hace lo que hace. Pero si alguien ha sido defensora de la iglesia, de nuevo, han habido sacerdotes que no, bueno, eso es cosa de ellos. Que han habido laicos que no, eso es cosa de ellos. Pero la iglesia, como jerarquía, siempre ha estado a favor de la iglesia, de la mujer, y muy particularmente de que la dignidad de la mujer tiene que ser respetada y tiene que ser honrada como tal, porque al fin y al cabo es criatura por excelencia de Dios, como lo ha sido el hombre. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Si existe diferencia, ¿cómo la diferenciamos en el día a día? Las Escrituras dicen que seremos probados por el Señor y que seremos tentados por el demonio, como lo fue Jesús en el desierto. Ajá. Ayúdeme a entenderlo, por favor. Rommel de Maturín, Venezuela. Rommel, muy interesante tu pregunta. Una gran diferencia. La tentación es provocada por Satanás, y usa el mundo, y usa la carne, es decir, uno mismo, para que nosotros, siguiendo nuestros apetitos carnales, la concupiscencia, pues caigamos en el error de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La tentación tiene un propósito, echarnos abajo, quitarnos el estado de gracia que recibimos en el bautismo, apartarnos de Dios. La prueba es muy diferente. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos pasado por un montón de pruebas, de exámenes, para ver si estamos dando la talla o no? ¿Cierto? Ese es el propósito de la prueba. Para ver si realmente tenemos la adecuada disposición para seguir adelante. Nos dice la palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y vamos a ver aquí si lo podemos conseguir rápidamente. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, fíjense, y esto es San Pablo hablando. San Pablo habla de que él tenía una espina en el costado, ¿se acuerdan? Sí. Léanlo cuando puedan completo, yo no puedo leer completo por falta de tiempo. Pero San Pablo tenía esa espina en el costado. Pero sin embargo, San Pablo toma la decisión de poner su confianza en Dios. Y ahí San Pablo pues sale con sobresaliente. Sí, porque cuando vienen las pruebas, Dios no manda las pruebas, pero Dios sí las permite. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dios permite las pruebas, pero no las manda. San Pablo aquí sale, pero con un grado súper excelente. Dice, 3 veces rogué al Señor que alejara esa prueba de mí. Pero me dijo, te basta mi gracia. Tremendo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. Esto es tremendo, hermano. Y dice San Pablo entonces, con mucho gusto pues, apreciaré mis debilidades. Porque cuando soy débil es que realmente me siento fuerte en Cristo Jesús que me fortalece.
La diferencia entre tentación que te hace caer y la prueba que te hace mirar tu vida honestamente como es. Y si estás dispuesto a seguir de la mano de Cristo Jesús, pues la prueba te ayuda a reconocer que vas por el buen camino. Bendito sea Dios. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor de señores Jesucristo, bendito sea Dios, que este tiempo de Adviento sea un tiempo de transformación. El que está caído, que el Señor lo levante, el que está triste, que el Señor le dé gozo, el que está atado, que el Señor lo libere. Solamente queremos estar atados a Cristo Jesús, ser prisioneros de Cristo, como decía San Pablo, y el que está desviado, que el Señor lo traiga a su redil. En estos momentos, hermanos y hermanos, tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuándo comenzó a formarse la doctrina católica de la transubstanciación que ocurre durante la consagración del pan y el vino en la Eucaristía? No me refiero a lo definido por un canon en el Concilio de Trento. Agradezco mucho su respuesta porque este tema me inquieta demasiado. Saludos. Ivonne desde Venezuela. Ivonne, Dios te bendice. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, vemos como el Señor es quien toma la iniciativa y se reúne con sus discípulos más allegados, sus apóstoles, y tienen lo que conocemos como la última cena. Es la fiesta de la Pascua, que los judíos celebraron una vez al año, dando gracias a Dios porque habían podido salir de la tierra de esclavitud, Egipto, y habían podido llegar hasta la tierra de libertad, la tierra prometida, la tierra de Israel. Y es en ese contexto de la cena con sus íntimos colaboradores que dice la palabra de Dios, el versículo 19 y 20, Jesús tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Bueno, es un símbolo. Es decir, algo sucedió y algo sucede cada vez que el sacerdote, actuando in persona Christi, es decir, en el nombre, en la persona de Jesús, dice las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo. Y lo mismo hace con la copa llena de vino. Esto es mi sangre. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso posible que haya transubstanciación? La palabra transubstanciación significa cambio de sustancia. Es decir, el incidente, hablando en términos filosóficos, el incidente es como luce algo. Por ejemplo, este libro, la Santa Biblia, luce como libro. El pan luce como pan. El vino luce como vino. Huele y sabe a vino, sabe a pan. Pero algo grande sucede. Hay un cambio de sustancia. Ya no es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y uno puede decir, pero ¿cómo es eso posible? Y después ya voy a la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo es eso posible? Si luce igual, si sabe igual, etcétera. Mira, tú agarras, vamos a suponer, una hostia y la pones en una habitación cargada, repleta de radioactividad. La dejas ahí un tiempo. Cuando tú sacas esa hostia que habías puesto en una habitación cargada de radioactividad, ¿qué pasa? Esa hostia está impregnada en su totalidad de agentes radioactivos. Está impregnado en su totalidad de agentes radioactivos. Sigue luciendo como hostia, sigue oliendo como hostia, sigue sabiendo como hostia, pero ya no es pan, ya es algo que ha sido cambiado en su sustancia. Se ha convertido en un agente radioactivo. Eso pasa con la transubstanciación. El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por eso es que San Pablo, ya al principio de la cristiandad,
Primera Corintios, capítulo 11. Vamos un momentito aquí. Primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículos del 23 al 25 y del 28 al 29. San Pablo está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado cuando consumimos el pan y el vino, porque ya no es pan y vino. Si yo fuera a comer pan y vino, yo no tengo por qué tener cuidado en relación a mi vida espiritual, ¿verdad? Pues yo puedo comer cualquier cosa y no hay problema. Pero si yo como y bebo de la copa del Señor y del cuerpo del Señor, indignamente, dice San Pablo, estoy como que forjando mi propia condenación. Dice la palabra de Dios. Fíjense bien, pues. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, si fuera pan y vino, no importa cómo está tu alma, ¿verdad? Pero en este caso, dice San Pablo, si el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Desde el principio, entonces, para darte una respuesta más explícita del cristianismo, no solamente se sabía que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, en la transubstanciación. ¿Conocieran ellos ese término teológico o no? Pero sí, en fe, sabían que eso acontecía en cada Santa Eucaristía. Tenemos vía telefónica a César. César, ¿me escuchas? César, ¿me escuchas? Bueno, mi nombre es Ricardo. Ay, caramba. Perdona, Ricardo, perdona. Ya estoy viejito, ya no computa mi mente mucho. ¿Cómo estás, Ricardo? Dios te bendice. Muy bien. Aquí voy a manejar. ¿De dónde llamas, Ricardo? Yo llamo de Amarillo, Texas. Amarillo, Texas. Wow, qué bien, qué me alegro. ¿Y tu pregunta, Ricardo? Sí, mi pregunta viene de que el Papa ahorita trae una cruz blanca plateada. Sí. Y en esa cruz, en vez de traer en la figura, en vez de traer las manos extendidas para el este y para el oeste, las trae juntas. ¿Ah? Y estaba viendo en otra parte que las momias de Egipto así las entierran. Ajá. Con las manos cruzadas, no extendidas. Y luego también estaba viendo que los masones en la masonería, cuando van a tener sus ritos, ponen las manos así en las puntas. Ajá. Y luego también escuché que él rehusó a usar la cruz de oro que se le pone a cada papa, que él prefirió esta cruz. Ajá. Esa es mi pregunta. Ricardo, ¿dónde escuchaste, dónde viste todo ese conglomerado de información que me acabas de dar? ¿En la internet? Bueno, parece que Ricardo se me fue. Bueno, el caso es que esa cruz la tenía el Papa cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Y esa cruz representa la cruz del Buen Pastor. Yo tengo una copia de esa cruz que me la trajeron de México. Y para mí es algo como que profético, porque lo que está ahí en esa cruz es el Buen Pastor. Es Jesús el Buen Pastor que está agarrando la ovejita que tiene sobre sus hombros. Y qué hermoso, ¿no? Porque el vicario de Cristo, el Papa, está llamado a apacentar las ovejas del Señor. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Jesús lleva a Pedro aparte. Interesante el nombre de Pedro, ¿no? Porque Jesús le cambia su nombre, que era Simón, y le pone piedra. Es decir, qué nombre tan feo, ¿no es cierto? Es decir, ¿conoces a alguien que se llama Piedra? Se llama Pedro, sí, pero piedra. Y sin embargo le pone piedra. ¿Por qué? Porque sobre esa piedra Jesús va a edificar su iglesia. Y el caso es que le pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde 3 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Apaciéntalas. Mis ovejas no son las tuyas, Pedro. No son las del Padre Pedro, no son las de tu obispo, son mis ovejas. Cuídalas, porque son mías. Es el buen pastor que está dispuesto a dejar las 99 en el corral, él se va a buscar la oveja perdida. Eso para mí es un signo profético. El Papa está haciendo eso precisamente.
buscando las ovejas perdidas del Señor, haciéndonos conciencia de que tenemos que ir a las periferias a buscar a aquellos que han sido descartados, ignorados, rechazados por cualquier razón. Ellos son imágenes de Dios. Ellos son templos de Dios, porque lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por el mismo Jesús. Y detrás de el buen pastor, la imagen del buen pastor, Jesús cargando la oveja, hay muchas ovejitas. Y de nuevo, para mí es un símbolo, un signo profético de la cruz. El pectoral del Papa se llama pectoral porque está en el pecho, el pectoral del Papa, porque representa ese escogido de Dios para llevar a todas esas ovejitas al redil. A medida que él también, como Pedro, dice: sí, Señor, yo te amo más que estos. El Papa, hermanas y hermanos, es decir, es un regalo de Dios para la iglesia. El Papa, yo no creo que haya una persona más humilde que él. Una persona que esté viviendo el Evangelio de una forma tan sencilla y tan humilde como él. Y sin embargo, es unas personas que nosotros mismos, como latinoamericanos, hemos criticado más. Es el primer Papa latinoamericano. Es el primer vicario de Cristo latinoamericano. Es el primer pastor visible de la Iglesia de Jesucristo, el buen pastor. Dejemos de escuchar tanta basura y de ver tanta basura en internet. Se los recomiendo, un consejo. Y escuchemos más lo que sale de medios de comunicación que vienen a nosotros de agencias que tienen credibilidad. Y hay muchas. Así que tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que oyen, y tratemos de orar por el Papa un poquito más y darle gracias a Dios por ese regalo que nos ha dado a la iglesia y particularmente a América Latina. Amén. Tenemos en estos momentos un correo. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, me siento triste pues acabo de terminar una relación con una chica mormona. Al principio las cosas estaban bien, pero con el tiempo empezaron los problemas. Ella es muy metida en su iglesia y eso no me hace feliz. Dice que cuando nos casemos cambiaría por mí, pero la verdad lo dudo. Siento más bien que ella tiene la esperanza de cambiarme de religión. Roberto de Bolivia. Roberto, los mormones no son cristianos. Siento decirte, los mormones y los testigos de Jehová no son cristianos. Los mormones no creen que Jesús es Dios. Y si no, pregúntale a cualquier mormón que tú quieras. Yo, hasta cierto punto, te felicito. Estás triste, pero qué bueno que estés desligado de esta persona por convicciones que hay en tu corazón en referencia a Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús mismo lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Eso lo dice el apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, en capítulo 1 de Juan, versículo 14. Jesús es Dios. Entonces, el no creer que Jesús es Dios es algo serio. Jesús lo dice, si ustedes se avergüenzan de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ustedes ante mi Padre Dios. Es decir, y no porque Dios quiera tomar venganza, pero porque toda acción tiene una consecuencia. Y si nosotros dejamos a Dios, benditos a Dios, tú no lo hiciste, pero hay muchos que sí lo hacen, dejan a Jesucristo por cualquier otra cosa, tenemos una gran deuda que resolver con Dios. Porque si Él nos ha dado los medios, el conocimiento, etcétera, para saber que Jesús es Dios y para creer en Dios, y hemos estado tanto tiempo bebiendo de el manantial de agua viva que es Jesucristo en la iglesia que Jesús fundó, y de pronto nos vamos a otra iglesia que no confiesa que Jesús es Dios, es una falta de responsabilidad. Es decir,
cuidado, porque estamos jugando con lo más importante que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. Yo te felicito. Y bueno, pues, acuérdate que los mormones creen que Jesús es el hombre perfecto, pero fue creado por Dios. Dios, para ellos, es un hombre de carne y hueso, un ser de carne y hueso de otro planeta, y está casado con una diosa de carne y hueso también. Y en el cielo hay muchos descendientes de Dios, y Él los va poniendo en diferentes seres humanos, y los hombres, que son los misioneros de la fe mormona, un día van a ocupar un planeta en alguna parte del universo y van a ser como Jesús. Es decir, una incongruencia total en lo que se refiere a la sana doctrina de la Biblia y de la Iglesia. Tenemos en estos momentos otra pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿está bien que mi párroco celebre la misa sin la homilía con el pretexto de que solo hay 5 personas? Paulina. Mi pregunta principal sería, ¿por qué solamente 5 personas? Aunque sea misa de diario. Es decir, estamos llamados a evangelizar. Estamos llamados a llevar las almas a los pies de Cristo Jesús. Aunque hay una persona, predícale. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Bendito sea Dios, que dice la palabra de Dios: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir para juzgar, te digo, predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando la enseñanza, pues vendrán tiempos difíciles. ¿Y tiempos más difíciles que estos? ¿Quién sabe? Hay que predicar. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Padre Todopoderoso, danos, oh Dios, no solamente la capacidad de predicar, mejor o peor, al fin y al cabo, una palabra tuya puede cambiar la vida de un ser humano y cambiarla para siempre. Pero lo importante es que prediquemos, Señor, que prediquemos de corazón, sabiendo, Señor, que a nosotros nos toca sembrar la semilla de la fe y que tú en tu divino tiempo recogerás la cosecha. Escríbanos, hermanos, con sus preguntas, sus comentarios, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invito para que se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Ofrecemos pensamientos que les ayudarán en su crecimiento espiritual. El mejor medio, la mejor forma para comunicarse con nosotros a través de Facebook es yendo a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. También les invitamos para que sigan orando por este ministerio que comenzó Madre Angélica, tremenda mujer para gloria a Dios, y que cuando puedan pues nos ayuden con sus donativos para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que tengan un término de Adviento maravilloso, transformador, liberador y sobre todo mucha presencia de Dios, y que el Señor nos ayude para que al igual que María podamos acoger a Jesús en su plenitud en nuestro corazón y compartirlo con toda la humanidad, sabiendo que si así lo hacemos, el mundo un día estará en la claridad del Señor, y del Señor será la victoria total, definitiva de nuestras vidas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, vayan con Dios. Feliz Navidad, hermanos.